Nos alegra que haya decidido pasar el día de hoy viendo nuestro canal Jesús Esperanza y Vida con el mensaje de Dios para usted. Le invito ahora a que hagamos una alabanza de manera musical con el coro titulado Buscad Primero, el cual aparecerá en sus pantallas. ¡Adelante! ¡Qué hermosa canción! Espero que haya puesto atención y que este mensaje se haya quedado grabado en sus corazones, ya que ahora tendremos una lectura bíblica y una predicación que coinciden con este tema. Le pido por favor que abra sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el médico Lucas, capítulos 13, versículos del 23 al 25. Aunque la letra de este versículo también estará apareciendo en pantalla, le recomendamos que siempre tenga una Biblia a la mano, si le es posible, un bloc de notas y algo para apuntar, ya que preparamos estos mensajes con la intención de que se quede en su corazón no solamente hoy y mañana, sino para el resto de su vida. También lo invito con ese mismo motivo a que se suscriba y active la campanita de notificaciones. Sin nada más que decir, adelante. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Que Dios les bendiga. Me da mucho gusto que otra vez nos acompañe aquí a esta misión Jesús Esperanza y Vida, donde predicamos la palabra cada semana por este medio de internet. Quiero pedirles que por favor cierren sus ojos y hagamos una oración juntos para comenzar a reflexionar sobre la palabra del Señor. Bendito Dios y Padre Santo, en este día queremos suplicar, Señor, tu guía, tu dirección, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Quita de nosotros, Señor, toda distracción y que hoy, Señor, tú hables por medio de este servidor tuyo, Señor, y todos seamos edificados por medio de tu palabra. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ya leímos ahí en Lucas 13. Y la pregunta entonces es, ¿qué tan estrecha es la puerta que lleva a la salvación? ¿Qué tantas personas se salvan? Le preguntaron aquí al Señor Jesucristo. Y bueno, las estadísticas oficiales, claro, del último censo aquí en México, desgraciadamente no están lo suficientemente segmentadas, porque cuando ellos dicen que hay cristianos o protestantes, también le llaman, o evangélicos, pues están ahí incluyendo
otras denominaciones que no son cristianas, ¿verdad? Que incluso son sectas. Pero se estima que entre un 4 o un 3% de la población en México es de cristianos nacidos de nuevo. Pero la verdad, hermanos, es que muy pocas personas aceptan que se les hable de Cristo. Hay muy poca aceptación a la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios, como sabemos, trae bendición, trae conocimiento de la verdad y además trae vida eterna que el Señor nos quiere dar, pues mucha gente no acepta ni siquiera que se le comience a hablar de Cristo. Lo rechazan de inmediato. También dentro de esas personas, si alguno acepta que le hablen de la Biblia, pues son también pocos de esos los que prestan atención o que les interesa saber un poco más, que toman algún curso, que quieren escuchar versículos de la Biblia, etc. Y de esos, pues solo una parte decide asistir a una iglesia cristiana. Y luego de los que asisten también, pues no todos están al principio comprometidos totalmente con el Señor. Entonces, todo esto nos lleva a que desafortunadamente la cruda realidad es que son muy pocos los que se salvan, los que aceptan la salvación de Jesucristo. Y esto no es culpa de Dios. No le eche la culpa a Dios, porque al contrario, Él ha hecho todo lo que está de su lado para salvar a las personas. Él envió a su único Hijo al mundo a nacer como un hombre, Jesucristo, y a salvar al mundo. En Juan 3:16 podemos leer eso. Él murió en nuestro lugar en la cruz para pagar por nuestros pecados, siendo que Él no hizo ningún pecado. Y entonces lo hizo como una muerte en sustitución por nosotros. Dios tiene los brazos abiertos para cualquier persona que quiera arrepentirse, volverse a Dios y aceptar la salvación por medio de Jesús. Incluso la Biblia misma nos enseña en 2 de Pedro 3:9 que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para comprender un poco más este pasaje que vimos de Lucas 13, pues hay otro paralelo también que está en Mateo 7, del 13 al 14, que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, estos pasajes tienen varias enseñanzas muy valiosas para nosotros y vamos a estarlas viendo. Una de ellas es que tenemos que tener cuidado en seguir a, digamos, vamos a llamarlo así, a la manada principal, ¿verdad? A lo que la mayoría de la gente hace. Casi por seguro, eso nos llevará a la puerta ancha de la perdición de la que habla nuestro Señor. Si todos lo hacen, no es porque sea lo mejor o porque esté bien o que sea correcto, sino porque seguramente es lo más fácil o lo más placentero. La frase "es que todos lo hacen" no es válida para un creyente en Jesucristo. Nosotros, los que creemos en el Señor, deberíamos guiarnos por lo que dice este maravilloso libro que es la Biblia. No busquemos imitar al mundo, porque nosotros, dice la Biblia, más bien deberíamos de ser los que modeláramos, los que les dijéramos al mundo qué es lo que dice Dios y cómo deben ser. En Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, ¿para qué estamos los cristianos? No para imitar a lo que hacen todos los demás,
sino para que nos imiten, o más bien dicho, que imiten al Señor Jesucristo. Y por supuesto, si nosotros somos cristianos, quiere decir que seguimos al Señor Jesucristo. Y es que el mundo ofrece cosas atractivas, hay que decirlo. Son cosas que llaman la atención al ser humano. Los creyentes en Cristo sabemos que debemos seguir a Cristo, pero no siempre lo hacemos. A veces es difícil no seguir la corriente de este mundo, o a veces son tan atractivas las ofertas que nos hace el mundo que pues caemos en ese engaño. Los jóvenes, como hablábamos ahora en octubre, pues son más propensos a caer en esa situación y sobre todo a seguir lo que todos los demás hacen, porque ellos normalmente tienen una necesidad de aceptación de grupo. Es decir, los otros le dicen, ven aquí y haz lo que hacemos nosotros para que te aceptemos en nuestro grupo. Muchos dicen, ¿por qué no lo haces tú también? Todos lo hacen. O te dicen, es que tú eres el único, o tú eres la única que no participa en esto o en aquello. Lo que nos enseña este pasaje clave es la triste realidad de que solamente muy pocas personas buscan a Dios. Y esto también nos lo dice el apóstol Pablo en su carta inspirada por el Espíritu Santo a los Romanos, que es el capítulo 3:11, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí está, es una gran verdad. La mayoría de la gente no busca a Dios. Y sobre todo, cuando está uno viviendo pues cómodamente, ¿verdad? Tiene un trabajo, tiene comodidades, puede incluso darse sus escapadas, comer fuera, irse de vacaciones, y todas esas cosas pues nos hacen olvidarnos de quién nos está dando esas bendiciones. Y hoy en día otras personas están adorando a un Dios con D minúscula llamado la ciencia o la tecnología. Basta con que en un programa de televisión alguien diga que la ciencia descubrió algo o que la ciencia dice esto y lo creen con tanta fe que nadie se los puede negar, sin dudar. La mayoría de la gente dice, ok, lo dijo la ciencia, ahí están los científicos con su batita en un laboratorio, entonces eso quiere decir que es cierto. Pero si alguien dice, es que la Biblia dice esto o aquello, o da una cita bíblica, esas mismas personas que creyeron ciegamente en lo que les decía la televisión, pues van a decir que lo que dice la Biblia son fábulas, son fantasías religiosas. Y pues todo esto crea una gran confusión en la gente. Mucha gente el día de hoy ya no sabe qué creer. Y dice, es que unos enseñan una cosa, otros enseñan otra, otros dicen que nada más en su iglesia hay salvación, y otros dicen que nada más en la de ellos. Entonces, ¿a quién voy a creer? Bueno, mi respuesta es, no le creas a ninguna religión. Cree lo que dice la Biblia, y la Biblia te va a enseñar que Jesucristo es el camino. Regresando a nuestro texto clave, le preguntaron al Señor Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis. Los judíos de aquel tiempo pensaban que como ellos eran hijos de Abraham, estaban del otro lado, ¿verdad? Ya habían pasado totalmente, no necesitaban nada más. Pensaban que incluso podían hacer cualquier pecado. Al fin y al cabo, eran del pueblo de Dios. No tendrían de qué preocuparse. Pero llega Juan el Bautista, precursor de nuestro Señor, el que anuncia que ya viene Jesucristo, y les dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Ahí está confirmando lo que les comentaba, que ellos creían que por tener a Abraham por padre,
ya no necesitaban Salvador, no necesitaban nada. Hoy también hay personas que piensan que porque su papá o su tío o su hermano o algún otro familiar tiene un puesto en una iglesia o estudió para cierta cosa en una iglesia, ya están exentos, ya no pasa nada, ya están del otro lado. Como si fueran influyentes del gobierno, ¿verdad? Que dicen, es que no sabes que yo soy amigo de tal persona. En los años 70 se utilizaba que traían una charola, ¿verdad?, en el carro, que eran algún puesto del gobierno, les habían dado a algún familiar, y con eso los policías ya no lo podían parar a ese carro. Entonces, no existe tal cosa en el reino de los cielos. No hay influyentismo, no hay de que yo conozco a tal persona o porque mi papá, mi hermano, o quien sea, tiene tal puesto o hace tal cosa para Dios. Eso no vale. Otros creen que tan solo con asistir a la iglesia se salvarán. Y hoy en día, con esta situación que estamos viviendo, creen que solamente por ver predicaciones o videos cristianos en internet, ya con eso se salvarán. Algunos también piensan que por cumplir con alguna de las ordenanzas o costumbres de la iglesia se salvarán. No, es que yo ya estoy bautizado, ya estoy salvo. Aunque la Biblia no especifica a la persona quién fue el que hizo esta pregunta, yo creo que dio en el clavo. ¿Son pocos los que se salvan? Porque la respuesta de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, es muy interesante. Dice, esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La puerta para salvarse es angosta, pero la puerta de la perdición es ancha y es muy fácil entrar por ella. Pueden entrar muchas personas por ella. Además dice que debemos esforzarnos por entrar en la puerta estrecha. Es decir, no es algo automático. No es que podamos salvarnos solamente con cumplir algún ritual religioso, con escuchar cultos, con hacer oración, con asistir a una congregación, ya nos vamos a salvar. Porque el que quiere salvarse necesita esforzarse para buscar a Dios, para leer la palabra de Dios todos los días, para conocer y amar a Dios de todo su corazón, para obedecer sus mandamientos y también para guardarse en santidad para el Señor. También todo cristiano debería rechazar las obras y las enseñanzas del enemigo, no participar en las obras de las tinieblas. Como dice el Señor Jesús, perseverar hasta el fin. Otra enseñanza que nos da este pasaje es que muchas personas procuran salvarse, dice, pero no lo logran, no pueden hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Bueno, muchos están sumergidos en una religiosidad que no les permite ver la gracia y la misericordia de Dios. No les permite ver que la salvación no es porque hagan muchas obras buenas, sino por la fe en Jesucristo. Otros están tan encerrados en su orgullo que piensan que solo por sus buenas obras y por sus sacrificios corporales, terrenales, pueden salvarse ellos mismos. En la Biblia vemos la historia de la Torre de Babel. Estas personas que la construían querían ir al cielo por su propio esfuerzo. No querían necesitar en absoluto de Dios, no querían ni siquiera verlo. Ellos decían, yo puedo llegar al cielo con esta torre. Otros son engañados por toda clase de falsas doctrinas. Incluso hay quien se involucra en sectas peligrosas que les alejan de Cristo. La Biblia nos advierte en numerosas ocasiones acerca de falsos maestros o falsos apóstoles o falsos profetas. Algunas de las principales falsas doctrinas casi siempre niegan
la deidad de Jesucristo. Otras niegan que la Biblia sea la infalible palabra de Dios y que ya no se le tiene que agregar ni quitar nada. Algunas otras de estas falsas doctrinas enseñan que la salvación no es por Jesucristo, no es por fe en Jesucristo, ni es por arrepentirse, sino que tiene uno que realizar diversas obras, diversos rituales, o cumplir con ciertos requisitos que se les dicen en esos lugares. Sin embargo, estos requisitos no son bíblicos. La gran mayoría de personas que entran por la puerta ancha, es decir, que no obtienen la salvación, simplemente es porque tienen un desdén, un desinterés en las cosas de Dios. No quieren saber nada de Dios, ni nada relacionado con Él. Si uno les habla, les comenta algo de la Biblia, hasta se burlan. También hay muchas personas que han caído en las garras del materialismo. Es decir, no ven otra cosa que lo material. Solo lo que yo pueda tocar y lo que yo pueda ver existe. Por lo tanto, me voy a hacer de todas las cosas materiales que yo quiera. Y no me va a importar nada más. Otros caen en el ateísmo, es decir, ya de plano niegan que Dios existe, o en las religiones orientales que creen en la reencarnación, o en la cientología, que también está muy de moda en estos días, y muchas otras mentiras que el diablo ha enseñado y ha inventado para que las personas se confundan y se pierdan y no encuentren esa puerta que es estrecha. Y según lo que aquí nos dice el Señor Jesús, necesitan las personas esforzarse por encontrarla, esforzarse por encontrar al Señor Jesús y encontrar la salvación que hay en Él. Mateo 7 nos enseña que son pocos entonces los que se salvan. Si tu iglesia es pequeña, pero enseña la verdad bíblica, está bien. Es decir, esto ya está previsto. Somos pocos los que realmente seguimos a Jesucristo. Si en tu ciudad hay pocas personas cristianas o pocas iglesias que enseñen la verdad, pues también hasta cierto punto es normal. A veces también hay iglesias grandes, pero en las iglesias grandes casi siempre, por ejemplo, hay personas que buscan iglesias grandes porque dicen, allí no tengo que darle cuentas a nadie, entro, nadie se da cuenta que llegué, nadie sabe ni cómo me llamo, y salgo y pues me voy a mi casa y sigo haciendo mis cosas. Entonces no me involucro a trabajar, no me involucro a tomar más estudios, a conocer, a servir al Señor en algo. Entonces, ¿cuántos son los que se salvan? Son pocos. Ahora, ¿quiere decir esto que ya no tenemos que predicar? Por supuesto que no. No podemos conformarnos y decir, pues ni modo, ya somos poquitos y así nos quedaremos para siempre. No. Tenemos que recordar que como cristianos tenemos una gran responsabilidad. La iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Los creyentes somos representantes de Dios. Dice que cada creyente tiene un ministerio de la reconciliación aquí en la tierra. Tiene que mostrarle a las personas que pueden reconciliarse con Dios. Jesús nos dejó la gran comisión, muchos de ustedes ya lo saben. Debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para que la gente pueda encontrar y entrar por esa puerta estrecha. Pero desgraciadamente, hermanos, es un hecho innegable, porque Jesús lo dice y Él siempre dice la verdad,
que solamente pocas personas entrarán por esa puerta angosta. Incluso cuando él estuvo predicando, solamente había 12 apóstoles. Sí, había mucha gente que creía en Jesús, pero que realmente entregaran su vida al ministerio solamente había 12. Aún cuando había gente que creía en él, muchos, dice la Biblia, que nada más le seguían por la comida, es decir, por los milagros que hacía Jesús. En su pueblo natal, Jesús dice que ni siquiera pudo hacer milagros porque la gente no le creía. Entonces veamos cómo sí es cierto esto que dice el Señor. Son pocas las personas realmente sensibles espiritualmente para buscar y encontrar al Señor. Entonces, desgraciadamente, esa es la triste realidad. Y aunque esto es una gran tristeza, mis hermanos, porque no es la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios es que todos nos pudiéramos llegar a salvar. Es por la necedad y la incredulidad del ser humano que se ha olvidado totalmente de Dios. En las escuelas, en el gobierno, en los espectáculos, las películas, la televisión, toda la gente se ha olvidado de Dios. Ya nadie habla siquiera de Dios. Incluso quieren quitar ya la palabra Navidad. Ya en Estados Unidos ya la quitaron, ya no existe la Navidad, ahora son las fiestas, porque ya nadie quiere mencionar el nombre de Jesús. Nadie quiere mencionar el nombre de Cristo. Entonces, como en la palabra Navidad en inglés va implícito el nombre de Cristo, lo quieren quitar y ya lo están quitando. Si la gente se olvida de Dios, ¿qué quieren que pase? Pues que Dios también, dice la Biblia, el que me honra, yo lo honro, pero el que me rechaza, el que me olvida, pues yo también. Voy a quitar mi rostro, voy a voltear mi rostro de esa persona. Un pasaje que me gusta, hermanos, y que incluso me da ternura es Lucas 12:32, que dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La versión internacional dice rebaño pequeño, refiriéndose a unas ovejitas, pero no muchas ovejitas, sino pocas ovejitas. Y por supuesto que se está refiriendo a los creyentes cristianos. No somos muchos, pero tenemos la bendición y la responsabilidad de ser luz en las tinieblas. Si todos los creyentes hacemos esto, este rebaño ya no será tan pequeño, va a crecer. Primeramente Dios. Hay un dicho en México, ¿verdad?, que dice: no hay peor lucha que la que no se quiere hacer. Es decir, tienes que intentarlo. La Biblia dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno. Eso es lo que Pablo le decía a su alumno, a su discípulo Timoteo. Y en la versión Reina Valera, que muchos conocemos, dice: predica, insta a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, tenemos que insistir. Muchos dicen: no, ya no me hizo caso, ya no le voy a volver a hablar. Pero la Biblia dice que insistamos, que sigamos orando, que sigamos hablándole a esa persona. Quizás la primera vez no quiere escuchar, quizás la segunda vez ya se interesa un poco. Quizá después va a tener un problema que va a quebrantar su corazón y que va a buscar él mismo al Señor y te va a buscar a ti porque sabe que eres hijo de Dios. Entonces, hermanos, entremos por la puerta estrecha, pero también con nuestras manos traigamos muchas personas con nosotros a esa puerta estrecha. Ahora, si tú no has entrado por esta puerta estrecha, si no la has encontrado aún, pero quieres buscarla, porque aquí dice la Biblia que muchos la buscan, muchos desean entrar por ella, ¿verdad? Pues yo te voy a decir el día de hoy cómo le puedes hacer. La puerta es Jesucristo.
Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿quieres conocer a Dios? Lo puedes hacer por medio de Jesucristo. ¿Quieres entrar al cielo con Dios? ¿Quieres encontrar la salvación? Solamente por Jesucristo. No hay religión que te pueda salvar. No hay iglesia que te pueda salvar. Solamente Jesucristo te puede salvar. Porque como dijimos, cuando Él murió en la cruz, ahí clavado, esa sangre que Él derramó era para limpiar tus pecados. Entonces, si tú abres tu corazón y le pides perdón, el Señor está con los brazos abiertos para abrazarte, para perdonarte, para bendecirte y para darte la bienvenida al reino de los cielos. Te invito a que si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, hagas esta oración conmigo. Yo la voy a hacer, tú repítela conmigo. Señor, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias porque tú quieres que yo me salve, que no perezca. Te pido que me perdones, que me ayudes a seguir en tu camino, y abro mi corazón y le pido a Jesucristo que hoy entre a mi vida y me muestre toda verdad y me guíe tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tú has hecho esta oración, significa que tú ya encontraste la puerta estrecha. Gracias a Dios, glorificado sea el nombre de Jesús. Y yo estoy a tus órdenes, soy el pastor Vicente, aquí estamos en la misión Jesús, Esperanza y Vida en Aguascalientes. Puedes escribirme, ahí en el Facebook tenemos nuestra página, abajo está la dirección, puedes hablarme, ahí también está el teléfono para que te auxilie y que puedas tener una vida cristiana que agrade al Señor. Gracias por su atención y por su tiempo que tuvieron para ver este video. Que el Señor les bendiga y nos vemos muy pronto.